Parashá Behaloteja. La Parashá Behaloteja abarca el libro de Números desde el capítulo 8:1 al 12:16 y la Haftará abarca el profeta Zacarías, del 2:4 al 4:7. Parashá Behaloteja, Torah Emet, capítulo 8, la menorá. Hashem le habló a Moche diciéndole que le transmitiera a Aarón y que le dijera: cuando enciendas las luminarias, las 7 luminarias deben estar orientadas, iluminando hacia adentro de la menorá, que es el candelabro. Las 6 luminarias laterales deben estar orientadas hacia la luminaria central. Esta es la explicación de la Torah Emet. Y así lo hizo Aarón. Encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menorá, tal como Hashem le ordenara a Moche. Así estaba hecha la menorá, en una sola pieza, de oro labrado, desde su base hasta las flores. La Torah nos explica aquí que ornamentaban el candelabro y que eran su parte más delicada las flores. Era todo de oro labrado. Fue hecha según el diseño que Hashem le mostrara a Moche. Así tal fue hecha la menorá, consagrando a los levitas. Hashem le habló a Moche diciendo: toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocía sobre ellos el agua de la purificación. La explicación aquí nos dice que el agua de la purificación es una agua mezclada con la ceniza de la vaca colorada para purificarlos del contacto con cadáveres, pues mataron a los israelitas que sucumbieron ante el becerro de oro. Si era la explicación de la Torah Emet, que se rasuren todo el vello de su cuerpo y que se sumerjan ellos y sumerjan sus ropas. De ese modo quedarán purificados. Que tomen entonces un novillo para la ofrenda Olá, con su ofrenda minja de harina fina de trigo mezclada con aceite. Y tú toma un segundo novillo como ofrenda hatat, que es la ofrenda por la falta. Acerca a los levitas a la tienda del encuentro y reúne a toda la comunidad israelita. Presenta a los levitas ante Hashem y que los israelitas impongan sus manos sobre los levitas. La Torah nos explica aquí que los levitas eran vistos como una ofrenda a Israel y por eso el pueblo debía imponer sus manos, como en el caso de las ofrendas de sacrificio, hecho que implica transferencia de responsabilidad. Según otra opinión, fueron los primogénitos quienes impusieron sus manos sobre los levitas para transferirles a ellos la responsabilidad del servicio divino, porque originalmente eran los primogénitos quienes estaban consagrados a dicho servicio, pero después de que sucumbieran ante el becerro de oro, les fue quitado el privilegio y recayó sobre los levitas. Versículo 11. Luego que Aarón balancee a los levitas ante Hashem como ofrenda tenufá. Recuerden que la ofrenda tenufá es la ofrenda de vaivén por parte de los israelitas. Así los levitas quedarán consagrados al servicio de Hashem. Después de que los levitas impongan sus manos sobre la cabeza de los vacunos, a uno de ellos ofrécelo como ofrenda hatat, que es la ofrenda por falta, y a otro como ofrenda olá para Hashem, para proveer expiación a los levitas. Ubica a los levitas ante Aarón y ante sus hijos y balancéalos como ofrenda tenufá. Recordemos que la ofrenda tenufá es la ofrenda de vaivén. Balancealos como ofrenda tenufá para Hashem. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas. Los levitas serán para mí, después de haberlos purificado y de haberlos balanceado como ofrenda tenufá. Los levitas entrarán a la tienda del encuentro para llevar a cabo el servicio. Pues de entre todos los israelitas ellos están consagrados a mí, a cambio de todo primogénito israelita, a cambio de todo primer producto de cada vientre. Los he tomado para mí. Pues mío es todo primogénito de Israel, primogénitos humanos como de animales, indistintivamente.
El día que castigue a los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Pero a cambio de los primogénitos israelitas, tomé para mí a los levitas. La explicación aquí de la Torah Emet nos dice que después del becerro de oro, descarté a los primogénitos israelitas y consagré a los levitas, pues estos no participaron de aquella idolatría. Versículo 19. A los levitas de entre todos los israelitas y los cedí a Aarón y a sus hijos para que hagan el trabajo en la tienda del encuentro por los israelitas y para procurar expiación para los israelitas. Así no habrá plaga entre los israelitas. Cuando los israelitas se acerquen al santuario, Moche, Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas tal como Hashem le ordenara a Moche en cuanto a los levitas. Los israelitas hicieron con ellos tal cual. Los levitas se purificaron, o sea que se sumergieron en una mikveh y sumergieron sus ropas. Aarón los balanceó como ofrenda tenufa, que es la ofrenda de vaivén, ante Hashem. También Aarón les proveyó expiación para purificarlos. Y después los levitas fueron a la tienda del encuentro para llevar a cabo su tarea ante Aarón y ante sus hijos. Todo lo que Hashem le ordenara a Moche acerca de los levitas, hicieron con ellos. Hashem le habló a Moche diciendo, esto es en referencia a los levitas. A la edad de 25 años ingresarán a la legión de trabajo en la tienda del encuentro, y a la edad de 50 años se retirarán de la legión de trabajo y no harán más trabajos, paréntesis, físicos o pesados. Entonces servirán con sus hermanos en la tienda del encuentro y estarán a cargo de la misma. La Torah de Emet nos explica aquí que, es decir, cerrarán las puertas del templo, cantarán y cargarán los carros con los implementos del santuario y acamparán alrededor del tabernáculo, pero no harán más trabajo físico o pesado. Así se deberá proceder con los levitas en cuanto a las tareas propias de ellos. Los levitas ingresaban a los 25 años para aprender el trabajo y a los 30 comenzaban a trabajar. Capítulo 9. La ofrenda de Pesa en el desierto. Hashem le habló a Moche en el desierto del Sinaí en el primer mes del segundo año de su éxodo de Egipto, diciendo que los israelitas preparen Pesa en su momento preciso. El momento preciso es el día 14 de este mes, que es Nisan, a la tarde. Deberán prepararla de acuerdo a todos los decretos y las leyes que la rigen. Y en efecto, Moche le dijo a los israelitas que preparen la ofrenda de Pesa. Ellos hicieron la ofrenda de Pesa en el día 14 del primer mes a la tarde en el desierto Sinaí. Los israelitas lo hicieron, tal como Hashem le ordenara a Moche. Pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo que no pudieron hacer ese día la ofrenda de Pesa. Entonces se presentaron aquel día ante Moche y ante Aarón. Nosotros estamos impuros por haber estado en contacto con un cadáver. Le plantearon a Moche, ¿por qué se nos privará de presentar la ofrenda de Hashem en el momento señalado junto con los demás israelitas? Esperen, le respondió Moche, voy a escuchar qué ordena Hashem respecto de ustedes. Hashem le habló a Moche diciendo, transmítele a los israelitas lo siguiente, diles, toda persona que esté ritualmente impura a causa de un cadáver o que esté lejos, ya sea que esté con ustedes o en futuras generaciones, tendrá otra oportunidad para hacer la ofrenda de Pesa a Hashem. Paréntesis, la explicación aquí, la Torah de Emet nos dice que estar fuera del área del templo donde se sacrifica la ofrenda ya se considera lejos, aunque físicamente estén cerca, según opina Rashi, el comentarista Rashi. Versículo 11. El día 14 del segundo mes, a la tarde, con matzot, que es pan sin leudar, y hierbas amargas deberán comer
la ofrenda. No deberán dejar nada de ella hasta la mañana, ni quebrar hueso alguno de ella. La referencia a esto está en Éxodos 12:46. Deberán hacerla de acuerdo a la normativa que rige a la ofrenda de pesa. Ahora, si una persona está en situación de pureza y no se encuentra lejos, y por mera negligencia no hace la ofrenda de pesa, esa persona será cortada espiritualmente de su pueblo por no haber ofrendado la ofrenda de Hashem a su debido momento. Su transgresión cargará a aquel hombre. Un prosélito que viva con ustedes deberá hacer la ofrenda de pesa a Hashem de acuerdo a los decretos y leyes que rigen para la ofrenda de pesa. Una y única ley es para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo. Señales divinas a través de las cuales el campamento debía ponerse en marcha. Están en versículo 15. El día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo que era la tienda del testimonio. Al anochecer se establecía sobre el tabernáculo algo así como una imagen de fuego y permanecía allí hasta la mañana. Siempre era igual. La nube cubría y la imagen de fuego por la noche. La nube cubría el tabernáculo y la imagen de fuego por la noche. Esta nube que cubría durante el día. El procedimiento era así. Cuando la nube se elevaba de sobre la tienda, los israelitas retomaban su marcha. Y allí donde se quedaba la nube, allí mismo se detenían los israelitas para acampar. Por la palabra de Hashem se ponían en marcha los israelitas y por la palabra de Hashem se detenían. Ellos continuaban acampando en ese lugar todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Y si la nube permanecía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los israelitas cuidaban el mandato de Hashem y no se movían. Y a veces la nube permanecía pocos días sobre el tabernáculo. Por orden de Hashem se detenían y por orden de Hashem se ponían en marcha. Y a veces la nube se detenía desde el anochecer hasta la mañana. Y cuando por la mañana la nube se elevaba, ellos se ponían en marcha. O si no, por un día y una noche, y cuando se elevaba, ellos reanudaban la marcha. 2 días, un mes o un año, todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían en aquel lugar y no se movían. Y cuando la nube se elevaba, continuaban la marcha. Por orden de Hashem se detenían y por orden de Hashem reanudaban la marcha. Cuidaron el mandato de Hashem conforme a lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. Capítulo 10. Las trompetas de plata. La Torah Emet comienza explicando que las voces tequía y teruá mencionadas en este capítulo aluden a los diferentes sonidos de trompeta. La tequía es un sonido largo y la teruá es una serie de sonidos cortos. Versículo 1 del capítulo 10. Hashem le habló a Moshe diciendo: haz para ti 2 trompetas de plata, labradas, paréntesis, de una sola pieza a martillo. Te servirán para convocar la congregación y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones. Cuando ellas toquen tequía, que es el sonido largo, toda la comunidad deberá congregarse junto a ti, a la entrada de la tienda del encuentro. Al son de una sola trompeta con sonido tequía, se reunirán contigo los jefes, las cabezas de las tribus de Israel. Al son de teruá se pondrán en marcha los campamentos situados al este. Al segundo son de teruá se pondrán en marcha los campamentos situados al sur. De modo que al son de teruá se pondrán en marcha los distintos campamentos. Para convocar a la comunidad se deberá tocar tequía y no teruá. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, serán quienes tocarán las trompetas. Es ley perpetua para todas las generaciones. Cuando salgas a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te oprime, deberán tocar teruá
con las trompetas. Entonces serán tenidos en cuenta por Hashem, Elohim de ustedes, y quedarán a resguardo de sus enemigos. En los días de su regocijo, en sus fiestas y en el comienzo de cada mes, deberán hacer las ofrendas Olá y las ofrendas Shelamim, que son de paz, al son de las trompetas. Esto será como recordatorio ante vuestro Elohim. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. El pueblo parte del Sinaí, versículo 11. Al segundo año del Éxodo, el día 20 del segundo mes, se elevó la nube por sobre el tabernáculo del testimonio. Entonces los israelitas se embarcaron en sus viajes desde el desierto y del Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Paréntesis aquí, la explicación nos dice que específicamente en la localidad de Kibrot Atavá, está explicado en Números 12:34, se embarcaron en sus viajes, marcharon según el orden establecido, según explica Rashi en el capítulo 12, el capítulo 4, en el libro de Números. Versículo 13, viajaron por primera vez a la orden de Hashem por medio de Moshe. La marcha que emprendieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Yehudá. Al frente de ese escuadrón estaba Nashón, hijo de Aminadab. Al frente del escuadrón de la tribu de Isahar estaba Netanel, hijo de Zuar. Al frente del escuadrón de la tribu de Zebulún estaba Eliab, hijo de Helón. El tabernáculo fue desmantelado y emprendieron viaje los descendientes de Gershón y los descendientes de Merari que transportaban el tabernáculo. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de Rubén. Al frente de ese escuadrón estaba Elitzur, hijo de Shedeur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Shimón estaba Shlumiel, hijo de Surishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel. Luego partieron los quejatitas, que llevaban los elementos más sagrados del santuario. Al arribo de estos, el tabernáculo ya debía estar armado. ¿Por quién? Paréntesis aquí. Por los gershonitas y los meraritas, que precedían a los quejatitas. Versículo 22. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Efraín. Al frente de ese escuadrón estaba Elishama, hijo de Amihud. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Manashe estaba Gamliel, hijo de Pedatsur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Binyamin estaba Abidán, hijo de Gidoní. Luego partieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Dan. Iban a la retaguardia de todos los campamentos. Al frente de ese escuadrón estaba Ahiezer, hijo de Amishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Asher estaba Paguiel, hijo de Joram o Oharán. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Naftali estaba Ahira, hijo de Enán. Ese fue el orden en que los escuadrones de los israelitas se pusieron en marcha y viajaron. La Torá nos explica aquí que viajaron ese mismo día, pero más tarde. Antes de que se pusieran en marcha, tuvo lugar el hecho de que se describe a continuación en el versículo 29 y los sucesivos. El orden de marcha mencionado en los versículos precedentes, al mismo orden que respetaron a lo largo de toda la travesía por el desierto. El suegro de Moche, versículo 29. Moche le dijo a su suegro Jobab, hijo de Reuel, el midianita. Paréntesis, Jobab era Yitro, que tenía diferentes nombres, como vemos en el libro de Éxodos 2:18, cierra la explicación. Estamos yendo al país acerca del cual Hashem nos dijera, yo se los daré a ustedes. Ven con nosotros y compartimos contigo el beneficio de todas las cosas buenas que Hashem le prometió a Israel. Pero él le respondió, no iré, volveré a mi tierra, a mi patria. Y Moche le replicó, por favor, no nos abandones, pues tú conoces los sitios donde deberemos acampar en el desierto. Tú ya has sido nuestros ojos.
Aquí una explicación de la Torah Emet nos dice, o sea, tú ya has visto con tus ojos los milagros que Hashem hizo para Israel. O bien, tú serás nuestros ojos, pues tú te consultaremos todos los temas que nos sean dificultosos, dirá la explicación. Versículo 32. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo el bien que Hashem nos conceda. Paréntesis, pero Jobab o Yitro no aceptó ir. Supo que los prosélitos no tendrían parte en la tierra de Israel. Si era la explicación de la Torah. Emet, versículo 33. Los israelitas se alejaron a una distancia de 3 días de viaje del monte de Hashem. El arca del pacto de Hashem iba a una distancia de 3 días de viaje adelante de ellos, procurándoles un sitio para descansar. Cuando partían de su lugar de campamento, la nube de Hashem permanecía sobre ellos durante el día. Al partir, el arca de Moshe decía, levántate Hashem, que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Moshe decía estas palabras al partir el arca. Moshe decía, levántate Hashem, que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti los que te odian. Y cuando ella reposaba, decía, reposa tranquilo, Hashem, ante las miriadas de miles de Israel. La Torah Emet explica aquí que en la Torah en hebreo este párrafo se encuentra entre 2 letras nun invertidas, una al comienzo del mismo y otra al final, como a modo de paréntesis, porque no es este el contexto original del presente y la otra final. Y figura aquí solo que para separar 2 actos de rebelión de los israelitas. El primero, en el versículo 33, cuando dice que los israelitas se alejaron del monte de Hashem, aludiendo a que allí comenzaron a distanciarse de él. Y el segundo, que rebelan exigiendo carne, que viene en el próximo capítulo. Esa es la explicación de la Torah. Emet, capítulo 11. El pueblo se rebela. Hashem promete carne. Los perversos del pueblo eran como quienes buscan pretextos malignos. Esto pareció mal a los oídos de Hashem. Paréntesis. Para rebelarse contra Hashem decían, hace 3 días que estamos viajando y no descansamos. Según en el versículo 10, en el 10:33. Esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Entonces un fuego de Hashem se encendió contra ellos, que consumió el extremo del campamento. Paréntesis. El fuego consumió a los perversos o bien a los dirigentes por no haber podido contender al pueblo. En hebreo, dirigentes y perversos tienen la misma raíz que extremo. Los dirigentes honestos y los perversos eran literalmente los extremos del campamento. Si era la explicación de la Torah Emet, versículo 2. Entonces el pueblo le gritó a Moshe. Moshe oró a Hashem y el fuego se desvaneció. A ese lugar le dio el nombre de Taberah, que significa conflagración. Pues el fuego de Hashem había ardido contra ellos, la multitud entremezclada con ellos. Paréntesis, o sea, que los egipcios que se sumaron a Israel cuando salieron de Egipto, a esto se refiere, empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas, que comenzaron a quejarse, diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Paréntesis, en verdad salieron de Egipto con gran cantidad de animales a los que podían sacrificar y saciar su apetito de carne. Más bien los perversos del pueblo solo buscaban pretextos para rebelarse contra Hashem. Versículo 5. Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestros espíritus se marchitan, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. El maná era como la semilla de coriandro y su color era como el color de bedolá, paréntesis, cristal. El pueblo pasaba y lo recogía. Paréntesis, el maná adoptaba el gusto que cada uno quería como si lo hubiesen. Molido en molinos o machacado en el mortero y cocinado a la olla o hecho en tortas. Su sabor era como el sabor de una masa preparada
al aceite. De noche, cuando descendía el rocío sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Moche escuchó al pueblo, familias enteras quejándose en la entrada de sus tiendas. Paréntesis. Las familias se reunían en grupos grandes para hacer más ostentosos sus reclamos. Si era la explicación. Hashem se enojó mucho y a Moche le pareció una actitud negativa. Moche le dijo a Hashem: ¿por qué me tratas tan mal a mí? Yo soy tu servidor. ¿Es que no me quieres más? ¿Qué pusiste la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Soy yo quien concibió a este pueblo? ¿Acaso yo le di a luz para que tú me digas, llévalo en tu falda? Como la nurse lleva al niño de pecho a la tierra que prometiste bajo juramento a sus padres. ¿De dónde voy a conseguir carne para darle a toda esta gente que está llorando alrededor mío, diciéndome, danos carne para comer? Yo no puedo encargarme de llevar solo a toda esta gente. La carga es demasiado pesada para mí. Y si has de seguir tratándome así, mátame, por favor, si es que me quieres. No permitas que vea este sufrimiento mío. La Torá nos explica aquí que Hashem le reveló a Moche el castigo que les enviaría a los israelitas a causa de esa discusión. Pero como Moche no quería ver el sufrimiento de su pueblo, dijo, no permitas que vea este sufrimiento mío. Eufemismo de que no permitas que vea este sufrimiento de ellos. En su gran amor al pueblo, no pudiendo concebir que su pueblo sufriera, Moche se identifica con el sufrimiento de aquellos y lo hace suyo propio. Termina el comentario de la Torá Emet. Moche es secundado por los 70 ancianos, versículo 16. Reúneme 70 hombres de los ancianos, los sabios de Israel, de los que sepas que son ancianos, paréntesis, hombres nobles, que tienen autoridad entre el pueblo, que respondió Hashem a Moche, y llévalos a la tienda del encuentro, y que permanezcan allí contigo. Paréntesis, para que tomen autoridad ante el pueblo. Versículo 17. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Haré que emane de tu espíritu y lo pondré en ellos. Así ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo y no deberás sobrellevarla tú solo. Dile al pueblo, prepárense para mañana. Paréntesis, para el castigo que recibirán, según la Torah Emet, y comerán carne, porque ustedes lloraron a los oídos de Hashem, diciendo, ¿quién nos dará carne para comer? Era mejor para nosotros en Egipto. Ahora Hashem les dará carne a ustedes y podrán comer. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, hasta un mes. Comerán carne hasta que les salga por las narices y les resulte nauseabunda por haber despreciado a Hashem que está en medio de ustedes y por haberse quejado a él cuestionando, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces Moche respondió, el pueblo en medio del cual estoy son 600,000 hombres en pie, y tú dices que les proporcionarás carne para comer durante un mes entero. ¿Acaso degollando todo el ganado menor y mayor les será suficiente? ¿Y si reúnen todos los peces del mar, les alcanzará? Hashem le replicó a Moche, ¿acaso la mano de Hashem es limitada? Paréntesis, la Torah Emet explica aquí. Es inadmisible que Moche haya cuestionado el poder ilimitado de Hashem, lo que habría justificado semejante réplica suya. Más bien, las palabras de Hashem deben entenderse de la siguiente manera. En efecto, ¿el poder de mi mano es ilimitado? O si debo satisfacer el deseo de carne del pueblo, pues de lo contrario ellos cuestionarán mi omnipotencia. Entonces Moche le dijo a Hashem, trataré de apaciguarlos. Y Hashem le respondió. Si era la explicación de la Torah Emet. Ahora verás si se cumple o no mi palabra. Moche salió de la tienda del encuentro y le transmitió al pueblo las palabras de Hashem. Reunió 70 hombres de los ancianos sabios del pueblo y los ubicó alrededor de la tienda. Hashem descendió en la nube y habló con él, con Moche.
Hashem transfirió del espíritu que tenía Moche a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero después no lo hicieron más. Pero dos de aquellos hombres permanecieron en el campamento. Uno se llamaba Eldad y otro Medad, y también sobre ellos reposó el espíritu de profecía. Ellos estaban entre los inscriptos para la selección de tal efecto, pero no acudieron a la tienda del encuentro, sino profetizaron en el campamento. Paréntesis. La Torah Emet explica, Moche debía seleccionar 70 hombres. Para hacer una selección equitativa de cada tribu tomó 6 hombres, lo que hacía un total, de cada tribu tomó 6 hombres, lo que hacía un total de 72. Luego por sorteo descartó 2 hombres y así obtuvo los 70. Eldad y Medad eran aquellos 2 hombres descartados. Cierra el comentario de la Torah Emet, versículo 27. El muchacho corrió y le dijo a Moche, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Yehoshua, hijo de Num, que desde joven era servidor de Moche, dijo, mi amo, Moche, póngalos en prisión. Paréntesis. La Torah Emet explica, reaccionó así porque estaba profetizando que Moche moriría y Yehoshua llevaría a los israelitas a la tierra prometida. La expresión póngalos en prisión en hebreo es kelaem, que también puede traducirse como póngales un final, en el sentido de asignarle la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo y quedarán extenuados y anulados por sí solos. Cierra la explicación de la Torah Emet, versículo 29. Pero Moshe le respondió, ¿estás celoso en defensa de mi causa? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuesen profetas y que Hashem hiciese reposar sus espíritus sobre ellos. Luego Moshe fue al campamento junto con los ancianos, los sabios de Israel. Hashem hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de slav. Paréntesis, slav es una especie de ave. Quizás sea un faisán, cierra la explicación, a las que dispersó en el campamento en todas direcciones, cubriendo hacia cada dirección una superficie equivalente al trayecto que puede recorrerse en un día. Volaban a 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. Volaban a baja altura para poder ser cazadas sin dificultad. En términos de la Torah, el trayecto que puede recorrerse a pie es aproximadamente 31 kilómetros. Cierra la explicación de la Torah en Met, versículo 32. El pueblo estuvo todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo el slav. Habían tanta cantidad que el que menos recogió 10 homers, o Homer, que es la medida de volumen, semejante al volumen de la carne, que pesaba aproximadamente 450 kilogramos. Las aves que recogieron las dispersaron en capas alrededor del campamento. La carne aún estaba entre sus dientes. Todavía no la habían ingerido cuando Hashem se enojó contra el pueblo. Hashem castigó al pueblo con una epidemia muy dura. Aquel lugar fue llamado Kivrot Hatava, que significa sepultura de la codicia, pues allí sepultaron al codicioso pueblo. De Kivrot Haava, el pueblo se trasladó a Hatzerot y se quedaron en Hatzerot. Capítulo 12. Miriam comentó con Aarón acerca de que Moche se había separado de su esposa, que era una hermosa mujer y muy virtuosa. Y dijeron, ¿acaso solo con Moche habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? La Torah Emet explica aquí. Si Moche se separó de su esposa por considerarla indigno permanecer casado una vez que Hashem hablara con él, también con nosotros habló Hashem. Y sin embargo, no nos hemos separado de nuestros cónyuges. Cierra la explicación de la Torah Emet. Y Hashem lo oyó. El hombre, Moche, era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. Repentinamente, Hashem les dijo a Moche, a Aarón y a Miriam, ustedes 3 salgan a la tienda del encuentro. Y salieron los 3.
Hashem descendió en la columna de nube y se ubicó a la entrada de la tienda del encuentro. Llamó entonces a Aarón y a Miriam, y ellos dos salieron. Les dijo: por favor, escuchen atentamente mis palabras. Si ha de haber profetas entre ustedes, yo, Hashem, me daré a conocer a él. En un sueño hablaré con él. No es así con Moche, mi servidor. En toda mi casa, él es el más fiel. Con él hablo boca a boca, en visiones nítidas y no en forma enigmática, de modo que ve una imagen de Hashem. Paréntesis. O sea que mientras otros profetas les revela mis palabras en términos metafóricos, a Moche se las reveló en forma directa y literal. Cierra la explicación. Siendo así, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar contra mi servidor Moche? Hashem se enojó contra ellos y se retiró. La nube se apartó de sobre la tienda del encuentro. Y resulta que Miriam estaba afectada con Zaraat. Estaba blanca como la nieve. Cuando Aarón dirigió su mirada hacia Miriam, confirmó que estaba afectada con el Zaraat, que la referencia está en el capítulo 13, en Levíticos capítulo 13. Entonces Aarón le dijo a Moche: por favor, mi amo, no imputes esta falta en contra nuestra. Fuimos necios al haber pecado contra ti cuando te criticamos. Por favor, que ella no sea como un cadáver, como una que sale de la matriz de su madre con la mitad de su carne ya consumida. Paréntesis. La Torah Emet explica: Aarón le estaba pidiendo a Moche que rogara por ella en lugar de su madre. Aarón debió haber dicho nuestra madre, pues Moche, Aarón y Miriam eran hermanos. Sin embargo, prefirió expresarse eufemísticamente para no declarar en forma explícita que un miembro de la familia de Moche estaba sufriendo como castigo una afección tan deshonrosa. Y lo mismo cuando dice su carne, pues debió decir nuestra carne, ya que eran hermanos. El versículo debe interpretarse como que Aarón le decía a Moche: un hermano no debe abandonar a su hermana como a un muerto, sino debe procurar su bienestar, puesto que ella salió del mismo vientre materno que nosotros. La afección de ella es como la mitad de nuestra carne, ya se consumió. Pues un hermano es la propia carne de uno. Cierra la explicación de la Torah Emet, versículo 13. Entonces Moche clamó a Hashem diciendo: por favor, por favor, cúrala. Paréntesis, diciendo, viene a implicar que Moche le dijo a Hashem que le respondiera si la curaría o no. Cierra la explicación, versículo 14. Pero Hashem le replicó a Moche: si su padre le escupiera en la cara, ¿no quedaría humillada por 7 días? Pues entonces que permanezca en cuarentena fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y en efecto, Miriam permaneció 7 días en cuarentena fuera del campamento. El pueblo no siguió viaje hasta que Miriam se reincorporó a ellos. El pueblo partió entonces de Hatzerot y acamparon en el desierto de Parán. La Haftará de la Parashá Behat Loteja está en el profeta Zacarías, capítulo 2, 14 al 4, 7. Zacarías, capítulo 2. Canta y alégrate, hija de Zión, pues yo estoy viniendo y moraré en medio de ti, dice Hashem. Muchas naciones se unirán a Hashem en aquel día y serán mi pueblo. No obstante, yo moraré en medio de ti. Entonces sabrá que Hashem de los ejércitos me ha enviado hacia ti. Hashem tomará a Yehudá como herencia suya, como su parte en la tierra santa. Y nuevamente elegirá a Jerusalén. Guarde silencio todo ser ante Hashem, porque él se levantará de su santa morada. Zacarías capítulo 3. Me mostró entonces a Yehoshua, sacerdote principal, parado ante el ángel de Hashem, y a Satán, que estaba a su derecha, para acusarlo. Paréntesis, Satán alude a los enemigos de Yehoshua que se oponían a la construcción del gran templo y a que Yehoshua fuese sacerdote principal. El ángel
de Hashem le dijo a Satán. Hashem te recriminará. Satán, Hashem te eligió a Jerusalén, te reprenderá. Ciertamente, Yehoshua es un leño salvado del fuego. O sea, siendo un hombre tan meritorio, ¿cómo te atreves a acusarlo, Satán? Y Yehoshua estaba vestido con ropas manchadas mientras estaba parado ante el ángel. Respondió y dijo a los que estaban ante él así: quítele las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu transgresión y te he vestido con ropas finas. Y yo dije: pongan un turbante puro sobre su cabeza. Y en efecto pusieron un turbante puro sobre su cabeza y le vistieron las ropas. El ángel de Hashem estaba presente. El ángel de Hashem exhortó a Yehoshua diciendo: así dice Hashem de los ejércitos, si te conduces por mis caminos y cumples mis preceptos, entonces también tú regirás mi casa, cuidarás mis atrios y te permitiré libre de movimiento entre estos inmóviles. Escucha, Yehoshua, sacerdote principal, tú y tus colegas que se sientan ante ti, pues son hombres dignos de milagros. Mira, estoy trayendo a mi servidor Semá. Mira la piedra que he puesto ante Yehoshua, 7 ojos hacia una piedra. Yo esculpiré su grabado, dice Hashem de los ejércitos, y quitaré la transgresión de esta tierra en un día. La doctora Emmett explica que la piedra alude a la piedra fundamental del gran templo, que fue colocada inmediatamente después de que Ciro Koresh tomara el reinado de Persia. Otra explicación alude a la piedra fundamental del tercer gran templo, que será colocada por un descendiente de Yehoshua. 7 ojos alude a que el templo estará bajo la estricta vigilancia de Hashem. Versículo 10. En aquel día, dice Hashem de los ejércitos, ustedes se invitarán mutuamente debajo de la parra y debajo de la higuera. Zacarías capítulo 4. El ángel que habló conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de un sueño. Me preguntó: ¿qué es lo que ves? Y respondí: miré, y resulta que había un candelabro todo de oro y su cántaro en su parte superior y sus 7 luminarias sobre él. Había 7 conductos hacia cada una de las 7 luminarias ubicadas en el cabezal. Había 2 olivares junto a él, uno a la derecha del cántaro y otro a su izquierda. Entonces levanté la voz y le pregunté al ángel que me había hablado: ¿qué son todas estas cosas, Señor mío? Y el ángel que habló conmigo me respondió: ¿no sabes tú qué son estas cosas? A lo que respondí: no, Señor mío. Entonces me dijo: esta es la palabra de Hashem concerniente a Zerubabel. No a través de ejércitos ni con poder, sino a través de mi espíritu, dice Hashem de los ejércitos, que eres tú, gran montaña, ante Zerubabel, te convertirás en planicie, y él traerá la piedra fundamental con vítores de hermoso, hermoso. La Torá me explica: la gente dirá: qué hermoso edificio por el Beit Hamidash será construido a partir de esa piedra. La gran montaña alude a los enemigos de Israel que serán destruidos. Termina la lectura de la Haftará de la Parashá Beha'alotejá. Shalom.